Los suelos de mármol relucían. Las lámparas de araña de cristal resplandecían. 5 hombres perfectamente arreglados se movían nerviosos en sus 1000 trajes. El doctor Jonathan Hayes se ajustó el Rolex. Robert Chen se enderezó la corbata de seda. Alexander Waltz revisó sus gemelos Armani. Daniel Foster se alisó la chaqueta de cuero italiana. Thomas Gray golpeó sus zapatos de diseñador. Cada hombre valía millones. Cada hombre esperaba. Cada hombre desesperado por ser elegido como el próximo padre de Madison Sterling, de 7 años. La directora ejecutiva, Victoria Sterling, aferraba una lista escrita a mano, con los nudillos blancos de tensión. Madison aferró el papel, sus deditos temblando mientras estudiaba a cada candidato. A través de las ventanas que daban al suelo, un hombre con ropa de trabajo descolorida tarareaba en voz baja para una niña que jugaba cerca. Su ropa estaba desgastada, sus manos callosas, su sonrisa era genuina. Madison dejó caer la lista del millón. Señaló hacia afuera. «Mami, quiero esa». Victoria contuvo la respiración. El silencio se prolongó como un alambre de espino, a punto de romperse. 5 pares de ojos caros se volvieron hacia la ventana, luego hacia Madison con una sorpresa apenas disimulada. El doctor Hayes se aclaró la garganta con torpeza. Robert Chen ajustó su maletín con precisión nerviosa. Los otros hombres intercambiaron miradas que podrían congelar el champán. Victoria se arrodilló junto a su hija, con la voz cuidadosamente controlada a pesar del caos que estallaba en su pecho. «Madison, cariño, ese hombre es justo. Trabaja para nosotros. No es uno de los candidatos». Pero Madison levantó la barbilla con la misma determinación obstinada que había construido el imperio de Victoria. La mirada de la niña no se apartó de la ventana donde Leo Murphy continuaba su trabajo en silencio, ajeno a la tormenta que acababa de crear. Su hija Ruby rió mientras recogía hojas de colores, su alegría resonando débilmente a través del cristal como campanillas de viento en la brisa otoñal. Madison presionó la palma de la mano contra la ventana fresca, dejando una pequeña huella en la superficie prístina. «Él hace feliz a su pequeña, mami». Los otros hombres me miraban con miedo. Victoria sintió que algo se rompía en su pecho, como el hielo rompiéndose en un lago congelado. Durante 3 meses había orquestado este elaborado proceso de selección, convencida de que el dinero y el estatus podían proporcionar la figura paterna que Madison necesitaba desesperadamente. Había entrevistado a docenas de hombres exitosos, había verificado sus antecedentes, analizado sus carteras financieras y había reducido la lista a estos 5 ejemplos perfectos de riqueza y logros. Cada uno había aprobado todas las pruebas en papel. Cada uno la había impresionado con sus credenciales, sus cuentas bancarias, sus detallados planes a 5 años para el desarrollo educativo y social de Madison. Sin embargo, su hija había visto algo en 30 segundos que Victoria había pasado por alto por completo. Leo Murphy llevaba 8 meses limpiando la finca Sterling. 2 veces por semana llegaba al amanecer con sus suministros y su hija Ruby, de 6 años, que jugaba tranquilamente en el jardín mientras él trabajaba. Victoria apenas se había fijado en él, salvo para firmar sus cheques y fijarse en su horario de confianza. Era eficiente, minucioso e invisible, justo lo que ella buscaba en el personal doméstico. Nunca se había molestado en conocer su historia, nunca se había preguntado por qué un hombre de manos suaves y mirada paciente se pasaba el día fregando suelos y podando setos. Ahora, al observarlo con los ojos de su hija, lo vio con claridad por primera vez. Había algo diferente en su forma de moverse, una precisión cuidadosa que denotaba una formación que trascendía el trabajo manual. Los 5 candidatos empezaron a excusarse educadamente y a recoger sus valiosas pertenencias. El doctor Hayes estrechó la mano de Victoria con cortesía profesional, pero sus ojos estaban fríos por la vergüenza y el orgullo herido. «Quizás cuando Madison esté más preparada para este proceso», dijo con rigidez, con la voz cargada del desdén de un hombre poco acostumbrado al rechazo. Robert Chen asintió mientras recogía su portafolios de cuero,
con movimientos ágiles y una frustración apenas contenida. Los niños necesitan orientación para tomar decisiones importantes de adultos, añadió, con la condescendencia que era natural en los hombres que creían que el dinero lo solucionaba todo. Uno a uno, salieron de la casa, dejando solo el persistente aroma a colonia cara y egos heridos. Victoria se quedó de pie en su sala vacía, sintiéndose más sola que en años. La mansión que una vez había sido un símbolo de su éxito ahora parecía fría y vacía. Todo eran superficies de mármol y accesorios de cristal, pero nada de calidez ni risas genuinas. Madison tiró de la mano de su madre con suave insistencia. «¿Podemos ir a conocerlo como es debido?», preguntó con voz baja pero decidida. «Quiero saber su nombre y por qué le canta a su hijita». Victoria miró a su hija, la miró de verdad, y vio una soledad que reflejaba la suya. Cuando se habían convertido en extrañas viviendo en la misma casa. Cuando las citas de juego programadas y los cuidadores contratados reemplazaron la alegría espontánea y la conexión genuina. Tomó una decisión que los sorprendió a ambos. Victoria abrió la tienda francesa. Los arcos que conducían al jardín y salieron. La mano de Madison, cálida y confiada, la suya. El aire de octubre era fresco con la promesa del invierno, con el aroma terroso de las hojas caídas y el humo lejano de las chimeneas del vecindario. Leo levantó la vista de su trabajo, claramente sorprendido al verlos acercarse por el césped perfectamente cuidado. Instintivamente, se movió para proteger a Ruby. Sus instintos protectores se activaron antes de que su mente racional pudiera alcanzarla. «Señora Sterling», dijo con cuidado, con voz respetuosa pero cautelosa. «Espero no haber hablado demasiado alto. Ruby solo me estaba ayudando a identificar los diferentes árboles». «Por favor», dijo Victoria, con la voz más suave de lo que pretendía. «Llámame Victoria, y no has hablado nada alto. Madison estaba interesada en conocerte a ti y a Ruby como es debido». Se sentía incómoda e inexperta en conversaciones informales, su habitual imagen de negocios, inútil en este momento de genuina conexión humana. Leo estudió su rostro con inteligentes ojos marrones, claramente desconcertado por este inesperado acontecimiento, pero con una evaluación amable. Ruby se asomó por detrás de las piernas de su padre. Su curiosidad superó gradualmente su timidez natural con los desconocidos. La niña tenía los mismos rasgos amables que su padre, con un cabello rizado y salvaje que reflejaba la luz del sol de la tarde como oro hilado. Madison dio un paso adelante con la intrépida confianza que solo los niños poseen cuando sus corazones reconocen algo verdadero. «Hola», le dijo a Ruby con la voz radiante de anticipación. «Soy Madison. ¿Quieres que seamos amigas? No tengo muchos amigos a los que les guste jugar al aire libre». La simplicidad de la pregunta flotaba en el aire como un puente entre dos mundos completamente diferentes. Ruby asintió con entusiasmo. Su rostro iluminó con esa clase de alegría pura que los adultos a menudo olvidan cómo sentir. En cuestión de minutos, las dos niñas recogían hojas juntas. Sus risas creaban una banda sonora de pura felicidad que hizo que el pecho de Victoria se encogiera con una emoción inesperada. Leo y Victoria, separados por varios metros, observaban a sus hijas con la atención de padres que navegan por territorio desconocido. Las barreras sociales entre ellas eran obvias e incómodas. Él con su ropa de trabajo y con las uñas sucias. Ella con su traje a medida que probablemente le costaba más de lo que ganaba en un mes. «Es encantadora», dijo Leo en voz baja, señalando a Madison con genuina calidez. «Has criado a una niña especial. La mayoría de los niños de…». Hizo una pausa diplomática, buscando palabras que no la ofendieran. La mayoría de los niños con sus ventajas no serían tan amables con alguien como Ruby. Victoria sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas ante la genuina calidez de su voz, tan diferente de los halagos calculados que solía recibir. «Ruby también parece maravillosa», respondió, con toda sinceridad. «Tiene tanta libertad para jugar». La vida de Madison es bastante estructurada. Tutores, clases de música, actividades supervisadas.
Todo está planeado y supervisado. Leo la miró con comprensión en lugar de juzgarla, y Victoria percibió que él sabía algo sobre el peso de la responsabilidad, la presión constante para tomar las decisiones correctas para el futuro de un niño. La estructura tiene su lugar, dijo diplomáticamente. Pero los niños también necesitan tiempo para ser niños, para ensuciarse, cometer errores, descubrir cosas por sí mismos. A medida que avanzaba la tarde, Victoria sintió una genuina curiosidad por este hombre tranquilo que, de alguna manera, había captado la atención de su hija por completo. Leo trabajaba con metódico cuidado, explicándole sus tareas a Ruby en términos sencillos que hacían que incluso las tareas más mundanas parecieran interesantes e importantes. Señaló diferentes tipos de hojas, le enseñó a comprobar la humedad de la tierra con los dedos y respondió pacientemente a su interminable torrente de preguntas sobre por qué crecía la hierba y a dónde iban los pájaros por la noche. Sus manos eran suaves a pesar de su evidente fuerza, callosas por años de trabajo físico, pero se movían con una precisión que sugería un entrenamiento diferente. Había algo casi meditativo en la forma en que abordaba cada tarea. Ruby sabe mucho de plantas. Victoria observó a la niña identificar con seguridad una hoja de arce para que Madison la inspeccionara. Leo sonrió, y la expresión transformó todo su rostro de simplemente guapo a genuinamente hermoso. Su madre había estudiado bot en el colegio comunitario antes. Él hizo una pausa, la frase colgando inconclusa en el espacio entre ellas, como una puerta que no se cerraba del todo. Victoria percibió el dolor en esa pausa, antiguo y desgastado, pero aún sensible al tacto. No insistió en detalles, reconociendo la intimidad del dolor y como algunas historias requerían más confianza de la que habían construido juntas hasta entonces. Madison apareció junto a Victoria, con las mejillas sonrojadas por el ejercicio y la emoción, su cabello, normalmente perfecto, ahora adornado con ramitas y hojas de otoño. «Mami, ¿puede Ruby entrar a ver mi habitación? Nunca ha visto una casa tan grande, y quiero enseñarle mi casa de muñecas que parece un castillo de verdad». La inocente honestidad de los niños volvió a la carga, resaltando la enorme diferencia en sus circunstancias sin malicia ni vergüenza. Leo se removió incómodo, claramente consciente de los límites sociales que se estaban cruzando y de la posible incomodidad para ambas familias. «Madison, eres muy amable, pero probablemente deberíamos terminar nuestro trabajo e irnos a casa», dijo con suavidad, con voz amable pero firme. Pero Victoria se sorprendió al hablar antes de poder reprimir el impulso. «De hecho, si tienen tiempo, son bienvenidos a pasar un rato». Madison no suele invitar a amigos a jugar. La mayoría de sus interacciones sociales son bastante formales. La confesión quedó flotando en el aire, más reveladora de lo que Victoria pretendía sobre el aislamiento que conllevaba su riqueza y estatus. La mirada de Leo se cruzó con la de ella con algo que podría haber sido compasión, como si comprendiera que el privilegio podía ser una especie de prisión. «Si está segura, no es mucha molestia», dijo lentamente, sopesando claramente las implicaciones sociales de aceptar semejante invitación. Victoria se dio cuenta de que estaba segura, más segura de lo que había estado en meses. Las condujo a través de las puertas francesas hacia la casa que de repente parecía menos un museo y más un hogar. Madison y Ruby corrían delante, sus voces resonando en el vestíbulo de mármol, con una música que Victoria nunca había escuchado en esas paredes. En la habitación de Madison, Ruby abrió los ojos de par en par, maravillada, ante la colección de juguetes, libros y juegos que llenaba cada rincón como una pequeña tienda departamental. Pero en lugar de sentirse abrumada o agarrar todo lo que veía, se movía con cuidado y respeto, tocando las cosas con delicadeza y pidiendo permiso antes de explorar cada tesoro. Madison, a su vez, parecía ver sus posesiones con nuevos ojos, eligiendo sus objetos favoritos para compartir en lugar de abrumar a su nueva amiga con excesos. Se sentaron en el suelo con un intrincado rompecabezas, trabajando juntas con la cooperación natural que caracterizaba la amistad genuina en lugar de la obligación social. Leo estaba de pie en la puerta, visiblemente incómodo con el lujo que las rodeaba,
pero tratando de no demostrarlo por el bien de Ruby. La disparidad en sus circunstancias era evidente en cada detalle, desde los murales pintados a mano en las paredes de Madison hasta el almacén de juguetes, a medida que probablemente costaba más de lo que la mayoría de las familias gastaban en muebles. Gracias, dijo Leo simplemente. Su voz transmitía genuina gratitud sin rastro de cortesía. Es muy amable de tu parte. Ruby no suele tener oportunidades como esta. Victoria percibió la cuidadosa diplomacia en sus palabras, la forma en que evitaba mencionar directamente sus circunstancias financieras, al tiempo que reconocía el regalo que ella le ofrecía. Madison no suele tener amigos que no lo sean. Victoria hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas para explicar sin sonar elitista. La mayoría de sus citas para jugar se organizan a través de la escuela o conexiones familiares. Todo está tan planeado y supervisado. Al verla con Ruby hoy, parece más relajada de lo que la he visto en meses. Leo asintió lentamente, y Victoria sintió que comprendía el aislamiento que puede conllevar el privilegio con la misma seguridad que la pobreza. Ruby va a la escuela pública del pueblo, dijo con naturalidad. Es una buena escuela, pero los niños de allí, bueno, la mayoría no se identifican con vivir en un lugar así. Se emociona con cosas sencillas como coleccionar piedras interesantes o encontrar tréboles de 4 hojas. Victoria sintió una punzada de reconocimiento, preguntándose cuándo Madison había perdido ese entusiasmo por los placeres sencillos. Cuando la curiosidad había sido reemplazada por la expectativa, la alegría, por la obligación. Esa noche, mientras Victoria arropaba a Madison, su hija le hizo la pregunta que se había estado gestando todo el día como nubarrones en el horizonte. Mami, ¿por qué esos hombres querían ser mi papá? Victoria se sentó en el borde de la cama, eligiendo sus palabras con cuidado mientras intentaba ser honesta sobre las complejidades de los adultos. Pensaron que podían hacernos felices, dijo lentamente. Y pensé que tener una figura paterna podría ser bueno para ti. Madison consideró esto con la seriedad que los niños aportaban a los asuntos importantes, frunciendo el ceño en concentración. Pero no puedes obligar a alguien a amarte, ¿verdad? Preguntó con una perspicacia devastadora que le fue directa al grano. El corazón de los miedos más profundos de Victoria. El amor simplemente surge, como con Ruby y su papá. Podía verlo en cómo la miraba, cómo la escuchaba cuando ella hablaba. A Victoria se le hizo un nudo en la garganta al darse cuenta de que su hija acababa de expresar algo que Victoria temía reconocer. Así es, cariño. El amor simplemente surge. Besó la frente de Madison y apagó la luz, pero las palabras de su hija resonaron en su mente mucho después de que la casa quedara en silencio. El jueves llegó con una inesperada sensación de anticipación que Victoria no había sentido en años. Se encontró mirándose al espejo con más cuidado de lo habitual, eligiendo ropa que fuera profesional. Era una mujer sencilla pero accesible, en lugar de su habitual armadura de poder. Madison había estado contando los días, hablando sin parar de Ruby y planeando actividades que podrían hacer juntas. Cuando la modesta camioneta de Leo llegó a la entrada exactamente a las 8 de la mañana, Victoria sintió que se le aceleraba el pulso de una manera que nada tenía que ver con el estrés del trabajo ni con las obligaciones profesionales. Leo salió de la camioneta, con el mismo aspecto de la semana anterior. Ropa de trabajo limpia pero descolorida, movimientos eficientes y decididos. Pero algo era diferente en su postura, una ligera tensión que sugería que estaba tan inseguro sobre esta nueva dinámica como Victoria. Ruby salió del asiento del copiloto con una energía irrefrenable, ya escudriñando el jardín en busca de Madison. Cuando las dos chicas se vieron por la ventana, su entusiasmo mutuo fue contagioso, recordándole a Victoria tiempos más sencillos, cuando la alegría llegaba con facilidad, sin cálculos ni ansiedad social. Buenos días, dijo Leo mientras se acercaba a la casa, con su bolsa de herramientas en una mano y un termo de café en la otra. Había una duda en sus ojos sobre si volverían a su anterior relación laboral o seguirían explorando lo que había empezado a desarrollarse entre ellos como una tierna planta que se abre paso entre el hormigón.
Victoria tomó la decisión instintivamente, siguiendo su corazón en lugar de su cabeza por una vez. «Buenos días», respondió con cariño. Madison ha estado deseando ver a Ruby toda la semana. Me preguntaba si, después de que termines de trabajar, ¿les gustaría a ti y a Ruby quedarse a comer? Nada especial, solo sándwiches en el jardín. Leo hizo una pausa mientras abría su bolsa de herramientas, sopesando claramente la invitación cuidadosamente y considerando todas sus implicaciones. Victoria contuvo la respiración, consciente de repente de lo mucho que su respuesta le importaba, de maneras que no podía articular del todo. «Es muy generoso», dijo lentamente, con voz pensativa. «¿Estás segura? Sé que este no es el acuerdo habitual entre empleadores y empleados». Victoria sonrió, sintiéndose más ligera que en meses, como si un peso que no se había dado cuenta de que llevaba se hubiera levantado de repente. «Estoy segura», dijo con firmeza. «A Madison le vendrían bien más amigos, y sinceramente, a mí también». La confesión los sorprendió a ambos por su honestidad, flotando en el aire como una pequeña confesión de vulnerabilidad. La sonrisa de Leo en respuesta fue cálida y genuina, transformando todo su rostro y haciendo que el corazón de Victoria se acelerara como no lo había experimentado desde su adolescencia. Mientras Leo comenzaba a trabajar, Victoria se encontró mirándolo de reojo durante toda la mañana, notando la atención con la que abordaba cada tarea y la gentil paciencia que mostraba cuando Ruby la interrumpía con preguntas o peticiones de atención. A la hora del almuerzo, extendieron una manta bajo el roble, creando un picnic improvisado que parecía más lujoso que cualquier restaurante de 5 estrellas que Victoria hubiera visitado en sus extensos viajes de negocios. Madison y Ruby charlaban constantemente, y su amistad se profundizaba con cada historia compartida y cada risita. Leo era más callado, pero su presencia era cálida y constante, y ocasionalmente se unía a la conversación con humor amable u observaciones reflexivas que revelaban la profundidad de su apariencia silenciosa. Victoria se relajó de una manera que rara vez se permitía, liberando la constante necesidad de gestionar y controlar cada aspecto de su entorno. «Ruby es muy brillante», observó Victoria mientras la observaba ayudar a Madison con una sección particularmente difícil de su libro de pasatiempos, explicándole los conceptos con claridad y paciencia. «Eso lo heredó de su madre», dijo Leo en voz baja, con la voz cargada de ese amor que trasciende la muerte. Emma estudiaba bot en el colegio comunitario antes de enfermarse. Tenía una asombrosa capacidad para explicar cosas complejas de forma sencilla y comprensible para todos. Esta vez, Victoria se sintió lo suficientemente valiente como para aventurarse en el silencio que siguió. «Antes de enfermarse», preguntó con dulzura, con una voz suave, más invitante que curiosa. Leo asintió, con la mirada distante por el recuerdo, pero no cerrada a compartir. «Cáncer». Ruby tenía solo 4 años cuando Emma murió, demasiado pequeña para comprender realmente lo que estaba sucediendo, pero lo suficientemente mayor para sentir la ausencia cada día. El corazón de Victoria se encogió de compasión por padre e hija, reconociendo el dolor constante que moldeaba sus vidas cotidianas de maneras visibles e invisibles. «Lo siento mucho», dijo, con total sinceridad. Debió haber sido increíblemente difícil para ambos. Ruby parece estar llevándolo extraordinariamente bien. Emma me hizo prometer que seguiría enseñándole a Ruby sobre las plantas y la naturaleza. Leo dijo finalmente, con voz firme pero emotiva. Dijo que era importante que los niños entendieran que las cosas hermosas pueden crecer incluso en circunstancias difíciles, que la vida encuentra la manera de continuar incluso después de la pérdida, y que el amor no muere solo porque la presencia física de alguien termine. La simple sabiduría de esa declaración impactó a Victoria con una fuerza inesperada, enmarcando su comprensión tanto de la pérdida como de la resiliencia. Miró a Ruby con nuevos ojos, viendo no solo a una niña encantadora, sino un testimonio de la posibilidad de que la esperanza sobreviva incluso en las peores circunstancias. Durante las semanas siguientes, Victoria se encontró esperando las visitas de Leo con una anticipación que iba mucho más allá de la evidente emoción de Madison al ver a Ruby.
Había algo apacible en su presencia, una serena autenticidad que contrastaba marcadamente con las interacciones calculadas que llenaban la mayor parte de la vida profesional y social de Victoria. Cuando llegaban las mañanas de los jueves, Victoria comenzaba a acompañar a Leo en el jardín, ayudando con la limpieza otoñal y aprendiendo más sobre el hombre que, de alguna manera, se había convertido en el centro de sus pensamientos y ritmos diarios. Leo, dijo Victoria una mañana fresca mientras trabajaban juntos, rastrillando hojas, con el aire otoñal penetrando con fuerza y pureza. ¿Puedo preguntarte algo personal? Hizo una pausa en su trabajo y lo miró directamente a los ojos con la honestidad directa que había construido su imperio empresarial. ¿Por qué empezaste a trabajar como paisajista? Pareces tener conocimientos y habilidades que podrían haberte hecho ganar mucho más en otros campos. Hay algo en tu forma de moverte, en tu forma de analizar los problemas, que sugiere una formación diferente. Leo hizo una pausa en su trabajo, sopesando claramente cuánta verdad revelar y cuánto de su historia estaba dispuesto a compartir con alguien en quien empezaba a confiar. No hay mucho que contar, dijo finalmente. Pero Victoria percibió la cautelosa evasiva en su tono. Solo un hombre intentando criar a su hija lo mejor que sabe, después de perder todo lo que más le importaba. Pero Victoria había construido su carrera leyendo a la gente, viendo más allá de las apariencias superficiales, hacia las realidades subyacentes y las motivaciones ocultas. Creo que hay mucho que contar, dijo en voz baja. Pero entiendo si no estás listo para compartirlo. La confianza. Toma tiempo construirse, sobre todo cuando ya te han hecho daño antes. Un jueves por la mañana, Leo y Ruby llegaron con aspecto apagado, sin su energía ni sus sonrisas fáciles habituales. Ruby parecía más callada de lo normal, aferrada a su padre y sin su típico entusiasmo desbordante por explorar y jugar. Victoria sintió una preocupación inmediata. Los instintos protectores que regían su relación con Madison se extendieron automáticamente a esta niña que se había vuelto importante para ambos. ¿Está todo bien?, preguntó Victoria mientras Leo desempacaba sus herramientas con menos eficiencia de la habitual. Ambos parecen cansados hoy. Leo miró a Ruby, que estaba sentada tranquilamente en el banco del jardín, en lugar de buscar inmediatamente a Madison para sus habituales juegos elaborados. Solo ha sido una noche difícil, dijo vagamente. Pero Victoria podía ver el peso del agotamiento en sus hombros y las líneas de preocupación alrededor de sus ojos. Ruby había tenido algunas pesadillas. A veces, el pasado la alcanza cuando está manifiestamente cansada o procesando algo nuevo. Victoria asintió comprensivamente, reconociendo el peso. La monoparentalidad que ella entendía íntimamente. La forma en que las necesidades emocionales de los niños podían agravar tus propias dificultades, creando ciclos de estrés difíciles de romper cuando te enfrentabas a ellos sola. Leo, dijo Victoria con suavidad, tomando una decisión que parecía natural y aterradora a la vez. ¿Te gustaría pasar a tomar un café? Parece que te vendría bien un descanso, y las niñas están contentas leyendo juntas en el banco. Leo levantó la vista de su trabajo, claramente sorprendido por la invitación y la preocupación que representaba. Debería seguir trabajando, dijo automáticamente, recurriendo a sus obligaciones profesionales, aunque Victoria podía ver el agotamiento en cada línea de su cuerpo. No quiero retrasarme con el horario ni aprovecharme de tu amabilidad. El horario puede esperar, dijo Victoria con firmeza, usando el mismo tono decisivo que había cerrado tratos millonarios. Entra. Déjame prepararte un café y podemos hablar de lo que te preocupa. A veces ayuda a compartir la carga con alguien a quien le importas. La oferta flotaba entre ellos, más íntima que cualquier otra que hubieran intercambiado antes, y con implicaciones que iban mucho más allá de la simple consideración por su empleador. Tras un largo momento de lucha interna, Leo asintió lentamente, aceptando la ayuda de una manera que claramente no le resultaba fácil a un hombre que había aprendido a ser completamente autosuficiente. En la cocina, Victoria se ocupaba de preparar café mientras Leo estaba sentado en la encimera, con las manos alrededor de la taza caliente como si buscara consuelo en su calor.
El silencio se extendió entre ellos, cómodo pero cargado de preguntas no formuladas y una creciente intimidad emocional. Finalmente, Leo habló, en voz baja y cauteloso con el peso de la vulnerabilidad. Ruby ha vuelto a tener pesadillas con su madre. Dijo que vienen en ciclos, normalmente cuando está procesando algo nuevo o se siente insegura ante los cambios en nuestra rutina. Anoche fue particularmente mala. Soñó que Emma estaba perdida y no podía encontrarla. El camino a casa. A Victoria se le encogió el corazón de compasión por padre e hija, reconociendo el dolor constante que moldeaba sus vidas diarias de maneras grandes y pequeñas. Lo siento mucho, dijo en voz baja, dejando su café para prestarle toda su atención. Debe ser increíblemente difícil para ambos. ¿Has considerado hablar con un profesional sobre las pesadillas? A veces los niños necesitan ayuda para procesar el duelo de maneras que los padres no pueden brindarles solos, por mucho amor y paciencia que les ofrezcamos. Leo asintió. Pero Victoria pudo ver la tensión que tensaba sus rasgos y la forma en que sus manos agarraban la taza de café con más fuerza. Lo he pensado, admitió, con la voz cargada por el peso de las limitaciones. Pero la terapia es cara, y nuestro seguro, bueno, digamos que no cubre muchos servicios de salud mental. He estado intentando ayudarla a superarlo yo misma, leyendo libros sobre el duelo infantil, pero a veces me pregunto si le estoy haciendo más daño que bien al no buscar ayuda profesional. La confesión flotaba en el aire entre ellos, cargada de la vulnerabilidad que emanaba de reconocer las limitaciones como padre y el miedo a fallarle a la persona que más querías en el mundo. Victoria sintió una oleada de admiración por la honestidad de Leo, reconociendo la valentía que se necesitaba para admitir cuando podrías estarle fallando a tu hijo a pesar de tus mejores esfuerzos y tu amor infinito. ¿Y si yo ayudara?, dijo impulsivamente. Las palabras salieron de su boca antes de poder reconsiderarlas o analizar todas las implicaciones. Es decir, ¿y si yo cubriera el costo de la terapia de Ruby? Hay excelentes psicólogos infantiles en la zona que se especializan en terapia de duelo. Leo dejó su taza de café con cuidado y precisión, escrutando el rostro de Victoria en busca de motivos ocultos o significados ulteriores, con el cansancio de quien ha aprendido que la ayuda a menudo conlleva condiciones. Es increíblemente generoso, dijo lentamente, con voz mesurada y cautelosa. Pero no puedo aceptar ese tipo de ayuda de tu parte. No estaría bien dada nuestra situación. Victoria sintió que la frustración le subía al pecho, reconociendo el orgullo que le impedía a Leo aceptar ayuda incluso cuando claramente beneficiaría a Ruby y aliviaría su evidente preocupación. ¿Qué situación?, preguntó con voz más aguda de lo que pretendía, delatando emociones que ni siquiera a sí misma había reconocido del todo. La situación en la que trabajas para mí, o la situación en la que nuestras hijas se han convertido en mejores amigas, o tal vez la situación en la que he empezado a preocuparme por lo que les pase a las dos. La última frase se le escapó a Victoria antes de que pudiera detenerla, flotando en el aire entre ellas como una confesión que no había querido hacer, pero de la que no podía retractarse. Victoria, dijo Leo en voz baja. Su nombre tenía más peso que nunca, cargado de reconocimiento, posibilidad y miedo. Necesito que entiendas algo sobre mí, sobre mi pasado. Hay cosas que no sabes, cosas que podrían cambiar cómo te sientes respecto a mi presencia cerca de Madison o a que forme parte de tus vidas de forma significativa. El pulso de Victoria se aceleró, sintiendo que se acercaban al corazón de lo que sea que Leo había estado ocultando desde que se conocieron. El misterio que explicaba su esmerada competencia y su serena dignidad a pesar de sus limitadas circunstancias. Entonces dime, dijo con firmeza, con la voz firme a pesar del miedo que corría por sus venas. Sea lo que sea, prefiero saber la verdad a preguntarme sobre sombras y medias verdades. He construido toda mi carrera tomando decisiones con información completa, y prefiero enfrentar realidades difíciles que ilusiones cómodas. Leo guardó silencio un largo rato, claramente debatiendo cuánto revelar y si estaba listo para confiarle la verdad que había moldeado los últimos 3 años de su vida. Cuando volvió a hablar,
Su voz cargaba con el peso de secretos cuidadosamente guardados y un viejo dolor que había cargado solo durante demasiado tiempo. Yo era médico, dijo simplemente, y las palabras cayeron en el silencio como piedras en agua quieta. Pediatra en el Hospital General de Portland. Perdí mi licencia tras una demanda por negligencia, aunque finalmente fui absuelto de cualquier delito. Para cuando mi nombre quedó limpio, Emma había muerto y yo lo había perdido todo intentando demostrar mi inocencia. La revelación golpeó a Victoria como un golpe físico, replanteando todo lo que creía saber sobre Leo Murphy y explicando mucho sobre su gentil competencia con los niños y su cuidadosa precisión en todo lo que hacía. ¿Qué pasó?, preguntó. Preguntó en voz baja, con la mente llena de implicaciones y preguntas, pero su voz era suave, más como una invitación que como una interrogación. Las manos de Leo se apretaron alrededor de su taza de café, y Victoria pudo ver el dolor que le causaba hablar de este tema, la forma en que las viejas heridas aún podían sangrar al exponerse al aire y al escrutinio. Un niño murió durante una cirugía en la que estaba ayudando, dijo Leo, con la voz apenas por encima de un susurro. El fisioterapeuta. El médico cometió un grave error, pero los abogados de la familia atacaron a todos los presentes. Yo era el más joven, el blanco más fácil, y no tenía las conexiones políticas ni los recursos económicos para defenderme eficazmente de su equipo legal. Victoria sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas al imaginar la enorme presión que Leo debió haber enfrentado al ver a su esposa luchar contra el cáncer mientras, simultáneamente, luchaba por su reputación profesional y su supervivencia económica. La demanda se prolongó durante 2 años. Leo continuó, con voz firme pero distante por el recuerdo. Gasté todo lo que tenía en honorarios legales, pedí préstamos con nuestra casa como garantía, pedí dinero prestado a cualquiera que quisiera prestarlo. Emma estaba en quimioterapia al mismo tiempo, y el estrés de la demanda empeoró las cosas para ambos. Pero dijiste que estabas exonerado. Victoria lo instó suavemente, con el corazón roto por todo lo que este hombre había soportado mientras intentaba salvar a su esposa y su carrera. Leo asintió, pero su expresión seguía cargada de un viejo dolor y el peso de pérdidas que nunca podrían recuperarse por completo. Finalmente, sí, la verdad salió a la luz y mi nombre quedó limpio de cualquier irregularidad, pero para entonces Emma ya no estaba. Había perdido nuestra casa y las primas de mi seguro de negligencia se habían vuelto imposibles de pagar. Aunque técnicamente estaba autorizado para ejercer de nuevo, ningún hospital me contrataba. La sombra de la demanda me seguía a todas partes como una mancha permanente en mi reputación. Así que empezaste a hacer paisajismo, dijo Victoria, con la comprensión inundándola como el amanecer en un paisaje oscuro. No porque lo eligieras, sino porque era la única manera de mantener a Ruby después de haberlo perdido todo. Leo la miró directamente a los ojos por primera vez desde que empezó su historia, y Victoria vio fuerza y vulnerabilidad en su mirada. Necesitaba un trabajo que no requiriera referencias profesionales ni verificaciones de antecedentes que revelaran la demanda, dijo. El trabajo manual se pagaba en efectivo y nadie preguntaba por mi pasado. No era la vida que había planeado, pero era un trabajo honesto que mantenía a Ruby alimentada y con techo, y nos daba cierta estabilidad. Victoria permaneció sentada en un silencio atónito, procesando la magnitud de lo que Leo acababa de compartir con ella y la confianza que había depositado en ella al revelarle su historia. El hombre que ella había considerado un simple paisajista era en realidad un médico de profesión que había sacrificado su carrera y su seguridad económica para luchar por su integridad profesional mientras cuidaba a su esposa moribunda. La discreta competencia que había observado en él adquirió un nuevo significado. No era solo un padre cariñoso, sino alguien cuya identidad se había forjado en torno a la curación de niños, y que había perdido esa vocación sin tener culpa alguna. Leo, dijo en voz baja, con la voz cargada de emoción. Lo siento mucho. ¿Qué te pasó fue increíblemente injusto, y la fuerza que debiste tener para reconstruir tu vida por el bien de Ruby. Hizo una pausa, buscando palabras adecuadas para la magnitud de su sacrificio y resiliencia. ¿Y si hubiera una manera de volver?
Preguntó impulsivamente, con su mente estratégica poniéndose en marcha automáticamente, como cuando veía oportunidades que otros pasaban por alto. ¿Y si alguien pudiera ayudarte a reconstruir tu práctica, cubrir los costos del seguro y brindarte el respaldo financiero que necesitas para volver a la medicina? Leo negó con la cabeza antes de que ella terminara de hablar, con una expresión amable pero firme. No es tan sencillo, dijo con la paciencia de alguien que ya había considerado todas las posibles vías para volver a su vida anterior. Llevo 3 años sin ejercer. El conocimiento médico avanza rápidamente. Necesitaría volver a capacitarme, volver a certificarme, actualizarme sobre nuevos procedimientos y protocolos. Incluso si alguien estuviera dispuesto a invertir esa cantidad de dinero, me llevaría años volver a donde estaba. Y Ruby necesita estabilidad ahora. No, la incertidumbre de que su padre volviera a empezar a los 40. Pero la mente de Victoria ya estaba llena de posibilidades. Su pensamiento estratégico analizaba automáticamente los obstáculos y veía maneras de convertirlos en ventajas. Había construido su imperio empresarial encontrando soluciones a problemas que para otros parecían insuperables. ¡Guau! ¿Y si la estabilidad viniera con la oportunidad? Reflexionó en voz alta, su voz cobrando fuerza a medida que el plan comenzaba a tomar forma. ¿Y si Ruby no tuviera que sacrificar su seguridad por la posibilidad de que volvieras a la medicina? ¿Y si pudieras proporcionarle exactamente lo que Madison necesita mientras reconstruyes tu propia carrera? Leo estudió su rostro con atención, reconociendo claramente la mirada calculadora que Victoria tenía cuando resolvía problemas complejos y veía oportunidades donde otros solo veían obstáculos. ¿En qué estás pensando?, preguntó con cansancio, con voz cautelosa pero no desdeñosa. Porque si se trata de caridad o de algún tipo de fantasía de rescate, necesito que entiendas que no seré el proyecto ni la causa predilecta de nadie. Victoria negó con la cabeza firmemente, comprendiendo su preocupación, pero sintiendo la emoción que siempre le acompañaba. Llegó cuando vio un camino a través de circunstancias aparentemente imposibles. No es caridad, dijo, y su voz se fue consolidando a medida que la idea cristalizaba. Inversión, sociedad, un acuerdo mutuamente beneficioso que te devuelva tu vocación y te ofrezca algo valioso a cambio. Hizo una pausa, mirándolo directamente a los ojos con la honestidad que había forjado su reputación en los negocios. Podrías proporcionarle exactamente lo que Madison necesita. No un padrastro elegido de una lista de candidatos cualificados, sino una auténtica figura paterna que comprenda las necesidades médicas y emocionales de los niños. Alguien que nos eligió no por dinero ni estatus, sino porque realmente se preocupa por nuestra familia. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, cargadas de implicaciones y posibilidades que ninguno de los dos se había atrevido a imaginar apenas unas horas antes. Victoria se dio cuenta de que, en esencia, estaba proponiendo matrimonio como un acuerdo de negocios, pero las emociones subyacentes a la propuesta eran todo menos profesionales. Se estaba enamorando de Leo Murphy, de su gentil competencia, su devoción por Ruby, su serena fortaleza ante pérdidas devastadoras. Pero también le estaba ofreciendo una solución práctica a sus problemas profesionales y financieros, una forma de reconstruir su vida, al tiempo que le daba a Madison la figura paterna que ella había elegido. Leo guardó silencio un buen rato, claramente abrumado por la magnitud de lo que Victoria sugería y cómo lo cambiaría todo para los 4. «Hablas de cambiarlo todo», dijo finalmente, con voz pensativa pero cautelosa. «Tu vida, la vida de Madison, la vida de Ruby, todo mi futuro, ¿basado en qué? Unas semanas de conocernos, algún tipo de atracción que podría no sobrevivir a la realidad de construir una vida juntos». Sus preguntas eran justas y prácticas, pero Victoria percibía el anhelo subyacente. La parte de él que ansiaba desesperadamente creer que la felicidad podría volver a ser posible. «Hablo de arriesgarme con algo real», dijo Victoria, con la voz firme a pesar del miedo que corría por sus venas. «Madison te eligió antes de que ninguno de los dos entendiera por qué.
Quizás deberíamos confiar en su instinto y ver a dónde nos lleva esto. No como un acuerdo comercial ni una solución práctica, sino como dos personas que encontraron algo que valía la pena explorar juntas. Hizo una pausa, mirándolo directamente a los ojos con total honestidad. No te pido que te cases conmigo mañana, Leo. Te pido que me dejes ayudarte a encontrar el camino de vuelta a la medicina mientras averiguamos en qué podría convertirse esta conexión entre nosotros. Antes de que Leo pudiera responder, el sonido de las risas de los niños se coló por la ventana de la cocina, recordándoles a las dos niñas cuya amistad las había unido y cuya felicidad dependía de las decisiones que tomaran. Madison y Ruby se habían movido del banco del jardín al columpio, turnándose para impulsarse cada vez más alto mientras gritaban de alegría. La alegría pura en sus voces era contagiosa, un recordatorio de que a veces las mejores decisiones se toman con el corazón en lugar de con la cabeza. Míralas, dijo Victoria en voz baja, siguiendo la mirada de Leo hacia la ventana. Dime que no vale la pena arriesgarse por eso. Leo vio a Ruby reír con desenfreno mientras Madison empujaba su columpio hacia el cielo, y Victoria pudo ver el momento en que su resistencia comenzó a desmoronarse. No se reía así desde antes de que Emma enfermara, dijo Leo en voz baja, con la voz cargada de emoción. Había olvidado cuánta alegría es capaz de sentir cuando se siente completamente segura y querida por personas que la aceptan tal como es. Entonces, démosles a ambos la oportunidad de conservar esa alegría, dijo Victoria en voz baja, extendiendo la mano sobre el mostrador para cubrirla de él con la suya. Veamos si podemos construir algo juntos que honre lo que hemos perdido, a la vez que creamos espacio para lo que podríamos ganar. Leo levantó la palma de la mano, entrelazando sus dedos con deliberación. Me estás pidiendo que te confíe todo, dijo con voz tranquila pero decidida. El futuro de mi hija, mis propios sueños, la posibilidad de volver a amar. Es mucho pedirle a alguien a quien conoces desde hace tan poco tiempo. Victoria asintió, reconociendo la magnitud de lo que proponía y la fe que requería de ambos. Lo sé. Y te pido que confíes en mí de todos modos, porque a veces los mayores riesgos conllevan las mayores recompensas, y porque Madison vio algo en ti que ninguna de las dos entendió en ese momento, pero que estoy empezando a reconocer como exactamente lo que nuestra familia necesita. La conversación fue interrumpida por Madison y Ruby, que irrumpieron por la puerta de la cocina. Ambas niñas estaban sonrojadas por el ejercicio y la emoción. Su energía llenaba la habitación como la luz del sol después de una tormenta. Necesito tiempo para pensar en esto, dijo Leo finalmente después de que las niñas se acomodaran con los libros en la sala de estar. Lo que me ofreces es más de lo que jamás imaginé posible. Pero también es aterrador de maneras que no estoy segura de estar lista para manejar. Victoria asintió, con comprensión, reconociendo que le estaba pidiendo que reconstruyera toda su vida basándose en sentimientos aún nuevos y frágiles. Tómate todo el tiempo que necesites, dijo con dulzura. Pero mientras piensas, recuerda que a veces el universo pone personas en nuestro camino por razones que no entendemos hasta mucho después. Tal vez este sea uno de esos momentos. Durante los días siguientes, Victoria se encontró en un limbo emocional como nunca antes había experimentado en su vida decidida y orientada a la acción. Había construido su carrera tomando decisiones rápidas basadas en un análisis cuidadoso de los datos disponibles y las condiciones del mercado. Pero esta situación con Leo involucraba variables que no se podían cuantificar. Sentimientos, esperanzas, la química impredecible entre dos personas que se habían encontrado contra todo pronóstico y expectativas sociales. Se sorprendió mirando por la ventana de su oficina hacia el jardín, buscando señales de la camioneta de Leo, incluso en los días en que no tenía que trabajar. La mañana del jueves llegó con una calidez inusual que parecía un regalo del universo, como si la naturaleza misma estuviera alentando nuevos comienzos y nuevas posibilidades. Victoria se vio vistiéndose con mucho cuidado, eligiendo un suéter azul que resaltaba sus ojos y unos vaqueros que le quedaban perfectos. Se dijo a sí misma que simplemente intentaba parecer accesible e informal,
pero sabía que esperaba verse hermosa para Leo, para mostrarle a la mujer que se escondía tras la fachada de directora ejecutiva. Cuando su camioneta apareció en la entrada exactamente a las 8 de la mañana, el corazón de Victoria dio un vuelco. Pero esta vez, no intentó reprimir la sensación ni analizarla para eliminarla. Leo salió de la camioneta con un termo de café y lo que parecía ser un pequeño paquete envuelto. Sus movimientos eran más decididos que de costumbre y menos agobiados por la incertidumbre que había caracterizado su última conversación. «Buenos días», dijo Leo mientras se acercaba a la casa. Sus ojos se encontraron con los de Victoria con una intensidad que aceleró su pulso de anticipación. «Te traje algo», continuó, entregándole el pequeño paquete, envuelto en papel marrón y atado con una cuerda. «No es mucho, pero pensé que te gustaría». Victoria abrió el paquete con cuidado, revelando una pequeña talla de madera de una hoja de arce, lijada y pulida hasta un cálido brillo dorado. La artesanía era exquisita, cada vena y curva de la hoja capturada con una precisión artística que hablaba de horas, de paciente trabajo. «¿Tú hiciste esto?», preguntó Victoria, pasando los dedos por la lisa superficie con asombro. «Es hermoso». Leo asintió, con un ligero rubor tiñendo sus mejillas. «He estado tallando por las noches después de que Ruby se acuesta. Me ayuda a pensar y mantiene mis manos ocupadas. Quería darte algo que representara, bueno, como has ayudado a nuestra familia a crecer y cambiar, como este árbol, que cambia con las estaciones, pero se mantiene arraigado en el mismo lugar esencial». La metáfora era tan hermosa y acertada que Victoria sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas al comprender que esta pequeña talla representaba horas de pensar en ella, mientras sus manos moldeaban la madera, para convertirla en arte. «He estado pensando en nuestra conversación». Leo continuó, con una voz que sugería que se habían tomado decisiones importantes durante las largas noches desde la última vez que hablaron sobre las posibilidades que mencionaste y sobre lo que Ruby y yo necesitamos para seguir adelante con nuestras vidas en lugar de simplemente sobrevivirlas. Victoria contuvo la respiración, presintiendo que lo que dijera a continuación determinaría el curso de su futuro, juntos o separados. «Quiero intentarlo», dijo simplemente, con palabras claras y decisivas. «No porque necesite que me rescaten ni porque crea que me debes algo, sino porque lo que crece entre nosotros parece demasiado importante como para ignorarlo por miedo u orgullo. Ruby merece ver a su padre persiguiendo sus sueños de nuevo, y Madison merece tener la familia que eligió para sí misma». Victoria sintió una oleada de alivio y alegría, tan intensa que la dejó sin aliento, seguida inmediatamente por la comprensión práctica de cuánto trabajo les esperaba. 6 meses después, Victoria estaba en el mismo jardín donde todo había comenzado, observando a Leo ayudar a Ruby y Madison a plantar bulbos de tulipán para la primavera. Él había comenzado sus cursos de recertificación médica el mes anterior, estudiando por las tardes, mientras Victoria ayudaba a Ruby con los deberes y Madison practicaba el piano. La disposición se sentía natural y correcta, como piezas de un rompecabezas que finalmente encuentran su lugar después de años de estar dispersas. Madison llamaba a Leo casi papá ahora, un título que lo hacía sonreír cada vez que lo oía. Ruby había empezado a llamar a Victoria, quizás mamá, lo que siempre llenaba el corazón de Victoria de alegría y posibilidades. La hoja de arce de madera que Leo había tallado ahora reposaba en la mesita de noche de Victoria, un recordatorio diario de que el amor, como los árboles, podía resistir tormentas y cambios de estación sin perder sus raíces en el mismo lugar esencial. Pronto habría planes de boda que hacer, adopciones legales que organizar, y una consulta médica que reconstruir. Pero por ahora, solo existía este momento en el jardín con las personas que se habían convertido en el verdadero hogar de su corazón, sembrando semillas para un futuro que florecería en su momento perfecto.